Hablar de fútbol se ha convertido en una de las actividades deportivas con mayor arraigo y capacidad de convocatoria, en cuyo interior no solo se juega con los pies, sino también con distintos elementos de toda índole, económicos, sociales y culturales. Todos y cada uno de ellos son proporcionalmente importantes al desarrollo y evocación de un fenómeno de masas que es generador de todo tipo de emociones, expresiones y manifestaciones culturales, a través de las llamadas barras o grupos de animación, quienes durante los últimos años han suscitado pugnas y brotes de violencia de manera inherente a la propia concepción que se ha mantenido desde Sudamérica, arrastrando acciones propias de un conglomerado juvenil con pasiones y emociones desbordadas. Luis Calderón Gutiérrez. Bueno, este fenómeno del fútbol, de las barras, en México es nuevo en términos temáticos, en términos del concepto, pero no es nuevo en términos del fenómeno ni del proceso. Es decir, se supone que en México llega el término barra justamente importado de Sudamérica, que implica, no necesariamente es así, pero implica que son, digamos, un grupo de jóvenes aficionados a un equipo de fútbol que tienen ciertos tintes, vamos a llamarle violentos, en términos de su adscripción identitaria como parte de un grupo o como parte de un equipo. En México eso no sucedía antes porque de frente al resto de Sudamérica el fútbol mexicano siempre fue familiar, no fue justamente hecho fuera de ese ambiente. Entonces, en ese sentido, las llamadas barras, que se llamaban porras en México, eran porras, pero que de alguna manera no tenían esos tintes violentos que en Sudamérica se les ha dado. Entonces, el fenómeno ya había estado antes, y el proceso de cómo se convierten en barras es precisamente por una adscripción mediática. O sea, es decir, los medios de comunicación en general le han dado como ese membrete y esa fama que ahora ya, digamos, desde México y en el resto del continente tiene. Entonces es un sinónimo, se le llama barras bravas a aquellos grupos que le van a un equipo, a aquellos grupos de jóvenes que le van a un equipo, y que de alguna manera esa adscripción identitaria y cultural que tienen es total, o se le va a un equipo o no se le va a nadie, ¿no? Y en ese sentido se le va, digamos, la vida cultural, en ese sentido, ¿no? En algunas partes del mundo se le va la vida incluso. Hay broncas donde tienen que ver precisamente con cuestiones ya bastante personales y de colectivos muy fuertes. Sinceramente, Jaguares se representa para mí un estilo de vida ya más que nada. ¿Por qué? Porque es fútbol primera división, se vive con sentimientos, es pasión, es una locura que muchos aquí le llaman un mal necesario. ¿Por qué? Porque sabemos que esto no nos lleva a nada, pero sin embargo vivimos la misma pasión, igual que se vive en todos lados. Mira, Jaguares es para mí la vida, ¿no? Para mí pues es todo, pues siempre he estado con Jaguares, en las buenas, en las malas. Ahorita que estamos a punto de descender, pues es donde principalmente lo apoyamos. Entonces, este fenómeno, que es un fenómeno mediático en general de los medios de comunicación deportivos, llegó a México y se instaló así. Digamos aquí que la crítica sería que parece ser que en muchos de los casos es como una copia de Sudamérica. Entonces eso hace que no sea como tan auténtico. Entonces yo creo que en términos generales estos grupos juveniles están como peleando, válgame la expresión, peleando culturalmente para que tengan su propia identidad como colectivo de jóvenes que se adscriben a un equipo y que tienen una bandera en común, que es el uniforme del fútbol, el uniforme, la bandera del equipo de fútbol donde le vayan, ¿no? Entonces están como en esta lucha. Por un lado está la copia de Sudamérica y por otro lado está la posibilidad de tener una identidad propia como barras mexicanas. Pues todo, la neta todo, una identidad chida, güey, el carnaval, güey, el cotorreo más que nada. Diría aquel, pues, que la publicidad que tú mismo te haces, güey. O sea, es todo, pues, güey, Chiapas es todo, güey. La neta, güey, yo creo que una barra sin instrumentos no es barra, güey. O sea, es el carnaval total, o sea,
¿cómo te lo explico? Ahora sí que como dicen, si no lo has vivido no lo vas a entender. O sea, es todo, güey, la neta. En términos de las barras hay una regla general, pues que es, digamos, si perteneces a una barra, tiene que ser una pertenencia total, ¿no? O sea, es decir, no se aprecia, digamos, otro tipo de identidad así que no sea total. En ese sentido no hay medias tintas y entonces esto hace que sea, digamos, una identidad de tiempo completo, ¿no? O sea, que tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con la vida familiar, y sobre todas las cosas tiene que ver con la vida de los pares, es decir, de los propios grupos y colectivos de jóvenes que están en una justamente con otro tipo de barras o con otro tipo de colectivos. La pertenencia ahora a una barra indica grados de compromiso cultural muy fuertes, ¿no? Y que digo, o sea, que son de tiempo completo. Y digamos, de ahí es donde no hay casi separación entre la vida de un barrista con la vida cotidiana de un joven, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y de hecho así tendría que ser en términos de cómo se pronuncia un sujeto dentro de una barra. Estos grupos de animación que se manifiestan en el entorno del fútbol permiten vislumbrar la identidad que se genera en este deporte, donde prevalece la participación de jóvenes de todas las clases y estratos sociales. Por lo tanto, para entender e interpretar las manifestaciones en el entorno de un grupo o movimiento como el representado en las barras, debe dirigirse la mirada hacia la propia imagen que estos proyectan. Si yo estoy dentro de la barra, sé que algún día estaré cobijado de muchas maneras. Desde que si necesito varo, me pueden dar varo, hasta que si tengo una bronca real de barrio, la barra me puede hacer el paro, ¿no? Entonces eso hace que se convierte también en una familia. Y sobre todas las cosas se convierte en un modo de vida para estos jóvenes, donde justamente el símbolo de la pertenencia a cualquier equipo de fútbol es mucho más grande que otros símbolos de pertenencia, mucho más grande que el símbolo de pertenencia a la escuela, mucho más grande que el símbolo de pertenencia a la propia familia nuclear, mucho más grande el símbolo de pertenencia del propio barrio incluso, ¿no? Porque en el barrio incluso puede haber chavos que hayan crecido contigo pero que le vayan a otro equipo, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de la barra es mucho más grande que eso, y las lealtades que se adquieren ahí tienen que ver justamente con que es mucho más potente que otros espacios culturales. No, pues haz de cuenta que para nosotros es nuestro estilo de vida. Haz de cuenta que después de nuestra familia, ¿qué te digo? ¿No? Nuestra mamá o nuestro papá. Primero, después de eso, creo que de nuestro círculo familiar, creo que está Jaguares. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, parece ser que los estratos sociales de los barristas sí son muy bajos y son de colonias populares, altamente populares, ¿no? Las granjas, etcétera, Patria Nueva, un poco más allá, digamos, todos ellos son los que alimentan eso. Exactamente. O sea, son colonias muy marginadas y por lo mismo también tienen cierto grado de contención de ciertas cosas, ¿no? Pues las clases sociales que más predomina pues es la de media picada, ¿no? Hacia abajo. Es la que predomina aquí en la barra, pues. La mayoría son estudiantes, pero de papás obreros y pues la mayoría que ya no estudia pues ya trabajan, ¿no? Y se tratan de ser independientes. De esta manera, el estilo de vida y sentido de pertenencia que gira en torno a estos grupos juveniles tiende a verse modificado en un fanatismo descontrolado, acompañado de fuertes emociones que terminan en pugnas y grandes brotes de violencia,
trayendo serias consecuencias a quienes se encuentran involucrados. Los barristas no son delincuentes, o sea, no son delincuentes para absolutamente nada, sino que son, digamos, jóvenes que como cualquier otro tipo de jóvenes del país, están en la búsqueda de una identidad colectiva, ¿no? En este caso el fútbol les da el sentido de ser. Pues porque sinceramente nos hemos hecho una fama de que hemos hecho desmadres, hay mucha drogadicción entre la banda y pues, eso ha hecho que la policía nos tenga en muy mal aspecto. Durante mi estancia sí he tenido varios problemas, pero ya de cada quien hasta qué punto lo debe de tomar. Muchos vienen a la barra a drogarse, a consumir sustancias, pues, algo que no todos lo hacen, pero sí la gran mayoría. La mejor manera de apoyar es calmándose, muchachos. Replieguense, por favor. A las barras, por favor, retírense a sus lugares. Por favor, les pedimos compostura a todos los de las barras. No, como te digo, tampoco nosotros vamos a hacer que somos santos ni nada de eso. Pero hay veces que por el simple hecho de... Bueno, es que hoy en día se cuenta que ya ves que hoy en día en el pinche país con tantos pinches pedos populares y todos sociales que hay, pues ya la policía reprime todo lo que ve. Y pues como nosotros prácticamente las barras la conforman jóvenes con ideales radicales, el pedo se ve así y ya se cuenta que sienten que tú te vas a manifestar y por eso optan eso. Y porque pues si te podrás dar cuenta, en Navarra hay mucha pluriculturalidad, hay diferentes clases sociales, puedes encontrar desde banda que le gusta la música reggae hasta banda que le gusta la música rock y se junta muchas clases sociales, muchas culturas, podríamos decir, en una barra por el equipo. Pero mediante eso se cuenta que toda la banda se cuenta que en la semana trabaja, no sé, hace un chingo de cosas y luego la semana llega Jaguares y pues es el día que quiere sacar su frustración, el estrés de la semana y llega a la cancha y lo saca todo y se toma, se embriaga, le canta Jaguares, llora, ríe, grita, canta, salta. Son 90 minutos, como yo tengo una frase, son 90 minutos adentro de la cancha y toda una pinche vida afuera. Es un arma de doble filo. Por un lado llega la policía y reprime, y por otro lado las barras se vuelven mucho más violentas. Entonces es un juego sin salida, ¿no? En ese caso, donde si no hay el verdadero árbitro, que es el Estado mexicano, que es el que tiene que proveer de orden y es el que tiene que proveer de todas las instancias para mediar los conflictos sociales y nacionales. Si no hay eso, pues se va a seguir repitiendo todo el tiempo. A lo largo del tiempo, el fútbol ha generado una cultura de masas que integra la multiculturalidad de sus adeptos, con una impresionante capacidad de unificar, pero también como un fenómeno generador de conflictos y choques ideológicos, permitiendo desarrollar distintas mutaciones encaminadas a la manipulación y enajenación de las sociedades contemporáneas.